Vamos ahora a concentrarnos en la figura del canciller, que la encontramos a partir del canon 482 hasta el canon 491. Lo vamos a encontrar unido a la figura del canciller y otros notarios y de los archivos. Utiliza esa figura. Empezando por el canon 482, que en el parágrafo primero dice: en cada curia debe haber un canciller, cuya principal función, a no ser que el derecho particular establezca otra cosa, consiste en cuidar de que se redacten las actas de la curia, se expidan y se custodien en el archivo de la misma. Parágrafo segundo. Cuando parezca necesario, puede nombrarse un ayudante del canciller llamado vicecanciller. Parágrafo tercero. El canciller y el vicecanciller son de propio derecho notarios o secretarios del curia. Tiene entonces por oficio el canciller, que puede ser un laico o puede ser un clérigo, no hay, la norma no establece, como sí lo establece en el caso de los vicarios, que tienen que ser sacerdotes, aquí no se establece, la norma no lo dice, o sea que puede ser cualquier bautizado. Tiene por oficio cuidar que se redacten las actas de la curia y se expidan y se custodien en el archivo, a no ser que el derecho particular establezca otra cosa. O sea, la figura del canciller es el custodio, digámoslo así, de los documentos y de la autenticidad de los documentos que van surgiendo. Les decía en otra oportunidad que precisamente la tarea del canciller es rubricar la firma del obispo, es certificar que el documento que firma el obispo, que la firma que hay ahí es válida, o sea, que el documento sí lo produjo propiamente el obispo. Esa tiene que ser como la primera figura que aparece en torno a a la figura del canciller. Por tanto, el canciller tiene la tarea de suscribir los actos de curia, levantar las actas que de la curia se susciten en las diferentes realidades, sobre todo aquellas actas que tienen efectos jurídicos, aunque esto no es un requisito para la validez, sino para la licitud. No podríamos nosotros decir que un decreto que no tenga la firma del canciller entonces es nulo. No, 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 para nada. Es válido porque es el obispo el que lo firma. Sería nulo si solamente lo firma el canciller, por lo que ya les decía en otra ocasión, porque no tiene ningún sentido. El canciller además puede tener un ayudante que es el vicecanciller y puede tener otros que son los notarios de curia. Una cancillería, por ejemplo, como la de la Arquidiócesis de Medellín, pues nos damos cuenta que es al ser una iglesia particular tan grande, pues hay un vicecanciller que es el que se encarga propiamente de los asuntos, digámoslo así, privados del obispo, mientras que el canciller se encarga de los asuntos públicos o jurídicos, pero también hay un notario que es el que, aunque el canciller y el vicecanciller son, como lo dice la norma, por derecho propio notarios, también hay notarios que son aquellos que autentican las partidas de bautizo, de matrimonio que se expidan o los certificados que se expidan a nivel de las otras parroquias, como también hay el delegado de partidas, que es el encargado propiamente de las reformas de partidas, porque no deja de ser un documento público. El canon 483 advierte, parágrafo primero, además del canciller, puede haber otros notarios cuya escritura o firma da fe pública en lo que atañe ya a cualquier tipo de actos, ya únicamente para los asuntos judiciales o ya solo para los actos referentes a una determinada causa o asunto. Parágrafo segundo. El canciller y los notarios deben ser personas de buena fama y por encima de toda sospecha. En las causas en las que pueda ponerse en juicio la buena fama de un sacerdote, el notario debe ser un sacerdote. Por lo que ya les decía ahorita, porque tanto el canciller como los notarios pueden ser laicos o clérigos, pero en aquellos asuntos de los sacerdotes la norma establece que el canciller deba ser también un sacerdote. Fíjense entonces que aparecen dando fe pública de lo que atañe, sea a los actos propiamente de curia, como es el caso, por ejemplo, de un decreto que el arzobispo o que el obispo diocesano, perdón, expida, o en los casos de los tribunales eclesiásticos, vamos a darnos cuenta que todo proceso judicial tiene también la figura de un notario, que es el que da fe pública de esas realidades. Además de la buena fama que está diciendo la norma, pues el canciller tiene que tener un cierto conocimiento de los diferentes asuntos de la vida de la iglesia, aunque no dice la norma que tenga la necesidad de algún estudio propiamente en particular,
pero se presupone que tiene que tener un conocimiento amplio de la Iglesia y de algunas materias dentro de lo que en su oficio corresponde. El nombramiento del canciller siempre es libre por parte del obispo diocesano. El obispo diocesano puede nombrar y remover libremente al canciller, pero no lo puede hacer el administrador diocesano. Incluso cuando la sede queda vacante, el canciller permanece en su oficio. No es, como ya lo mencionamos en otra ocasión, como los vicarios generales o episcopales que cesan ipso facto en su oficio, apenas la sede quede vacante. En el caso del canciller, no. El canon 485 dice: el canciller y demás notarios pueden ser libremente removidos de su oficio por el obispo diocesano, pero no por el administrador diocesano sin el consentimiento del Colegio de Consultores. Cuando estamos en sede vacante, más adelante que hablaremos de la figura del Colegio de Consultores, pues nos vamos a concentrar un poquito más en esos detalles, pero no podemos desconocer que el Colegio de Consultores es el que queda cuando queda la sede vacante. Permanece el Colegio de Consultores, que es el órgano más importante de una diócesis. Pues si el administrador diocesano se viera en la tarea de remover el canciller, lo podría hacer solamente con el consentimiento del Colegio de Consultores. ¿Por qué es la estabilidad en este oficio? ¿Por qué no, como los oficios de vicarios generales o episcopales existen en los otros? ¿Por qué la figura del canciller, y también lo vamos a ver más adelante con la figura del ecónomo, por qué la norma lo pone en cierta medida no, lo pone estable frente a la realidad? Y la respuesta es muy simple, es que el canciller es el que tiene la memoria de la diócesis. Y entonces el canciller va a facilitar la conexión entre el obispo saliente y el obispo entrante. Pues son muchas las cosas que el canciller sabe. Y entonces en la conexión de dos obispos, precisamente el canciller es el conector. O sea, es más una medida de prudencia importante que tiene la norma frente a la figura de esta persona, más que custodiar a la persona para que no pierda un puesto. Esa visión en la iglesia la tenemos que erradicar. El arribismo, los puestos eclesiásticos no tienen sentido, son servicios que se prestan en la iglesia, pues tiene un sentido precisamente eclesial, de asegurar el tránsito tranquilo entre una administración de un obispo y otra. Además, entonces, de esos actos puntuales, de rubricar las actas, de poder garantizar que los documentos sean válidos, viene en la custodia de esos documentos. Y es ahí donde entra precisamente la figura del archivo. El canon 486 nos habla de eso, parágrafo primero. Deben custodiarse con la mayor diligencia todos los documentos que se refieran a las diócesis o a las parroquias. Parágrafo segundo. Se ha de establecer en cada curia un lugar seguro, un archivo o tabulario diocesano, en el que se conserven con orden manifiesto y diligentemente guardados los documentos y escrituras correspondientes a los asuntos diocesanos, tanto espirituales como temporales. Parágrafo tercero. Debe hacerse un inventario o índice de los documentos que se guardan en el archivo con un breve resumen del contenido de cada escrito. Y luego siguen los cánones que nos dan una serie de normas acerca precisamente de la figura del archivo. El archivo, pues obviamente toda institución pues debe tener un archivo porque es la memoria registrada por escrito de lo que vive esa persona jurídica. Por eso encontramos nosotros dos tipos de archivos en una curia. Encontramos el archivo activo, que también tiene el nombre coloquial de archivo vivo, y encontramos el archivo inactivo, que tiene el nombre coloquial de archivo muerto, que viene siendo también el archivo histórico, que es donde van pasando las cosas de las instituciones o de las personas que hacen parte de una determinada diócesis. Por ejemplo, en el archivo histórico se encuentran lo que se llaman fondos, es decir, el fondo de un determinado obispo, todo lo que durante la administración de un obispo durante un tiempo determinado se produjo. Por ejemplo, las parroquias van teniendo todas probablemente su archivo histórico dentro de la curia diocesana. En el archivo activo está por un periodo de tiempo. Una vez que pasa un periodo de tiempo, pasa al archivo inactivo, porque piense usted parroquias que pueden tener 100, 200 años, ¿cómo se va a guardar todo en una sola carpeta dentro del archivo activo? La parroquia está viva, pero entonces va pasando de acuerdo a un periodo de tiempo al archivo inactivo,
o al archivo histórico, y en el archivo activo va quedando lo de los últimos años. Lo mismo pasa con el asunto de los clérigos. Cada clérigo tiene una carpeta dentro de la curia diocesana donde están los elementos básicos de cada sacerdote o aquella correspondencia que se genera entre el sacerdote y el obispo, o el diácono y el obispo. Y obviamente cuando el sacerdote fallece, pues pasa al archivo inactivo o al archivo histórico los documentos que tengan que ver con esa materia. Y aparece dentro de esa figura un archivo que causa a veces mucho escozor entre algunas personas malintencionadas, que es el archivo secreto. Dice el canon 489, parágrafo primero. Debe haber también en la curia diocesana un archivo secreto, o al menos un armario o una caja dentro del archivo general totalmente cerrada con llave y que no pueda moverse del sitio en donde se conserven con suma cautela los documentos que han de ser custodiados bajo secreto. Parágrafo segundo. Todos los años deben destruirse los documentos de aquellas causas criminales en materia de costumbres cuyos reos hayan fallecido ya o que han sido resueltas con sentencia condenatoria 10 años antes, debiendo conservarse un breve resumen del hecho junto con el texto de la sentencia definitiva. Y el parágrafo 490 advierte, parágrafo primero, la llave del archivo secreto la tiene solamente el obispo, parágrafo segundo, mientras esté vacante la sede, no se abrirá el archivo o armario secreto, a no ser en caso de verdadera necesidad por el administrador diocesano personalmente. Parágrafo tercero, no deben sacarse documentos del archivo o armario secreto. Más que el misterio que pueda tener un archivo secreto, se trata de aquella reserva dentro de la ley de habeas data que hablan en los estados, que ha existido siempre en la vida de la iglesia. Porque hay documentos que pueden ser de consulta y otros que están reservados a las personas. Cada uno de nosotros tiene también una serie de documentos que fácilmente puede compartir con muchas personas, otros documentos que hay un interés particular en no repartirlo por uno u otro motivo. Como cuando un sacerdote le escribe una carta y le advierte al obispo, esto es confidencial, o sea, confío en su prudencia frente a lo que yo le estoy diciendo. Algunos piensan que lo que hay en el archivo secreto son como asuntos criminales que se guardan de situaciones particulares. Hay situaciones de todo. El archivo es un archivo reservado, digámoslo así, que muchas veces está dentro de la misma carpeta del sacerdote, una reserva determinada por una situación particular. Entonces, el archivo no es una realidad abierta a todo el mundo, como existe dentro de las realidades históricas, archivos que hacen parte de la cronología o de la historia de un determinado país, pero también está el derecho a la reserva que tiene todo el mundo. Si uno de ustedes va a pedir una historia clínica de una persona con la que no tiene nada que ver, pues no se la van a entregar, porque hay una cierta reserva que le garantiza la misma ley del Estado. Pues lo mismo pasa dentro de la ley de la iglesia. Custodio entonces finalmente de esos archivos es precisamente el obispo, pero lo hace por medio del canciller que va a garantizar un buen orden dentro de los diferentes archivos que se deban tener. Vamos ahora a la figura del ecónomo diocesano, pero esa figura del ecónomo la tenemos ya, que es una figura personal, la tenemos que ver conectada con la figura del Consejo de Asuntos Económicos. O sea que vamos a mirar como esas dos realidades en su conjunto. Quisiera yo por orden que habláramos primero del Colegio de Consultores, porque es el órgano más importante. Por seguir el orden de estos cánones, vamos a concentrarnos en la figura del ecónomo y en la figura del Consejo de Asuntos Económicos. El código, perdón, nos va a traer esa figura a partir del canon 492 y el 400 hasta el 494. Voy a leer los tres cánones y así podemos comentar la figura del ecónomo y luego la figura del Consejo de Asuntos Económicos. 492 dice en el parágrafo primero, en cada diócesis ha de constituirse un Consejo de Asuntos Económicos, presidido por el obispo diocesano o su delegado, que consta al menos de 3 fieles designados por el obispo que sean verdaderamente expertos en materia económica y en derecho civil y de probada integridad. Parágrafo segundo. Los miembros del Consejo de Asuntos Económicos se nombran para un periodo de 5 años,
pero transcurrido ese tiempo puede renovarse el nombramiento por otro quinquenio. Parágrafo tercero. Quedan excluidos del Consejo de Asuntos Económicos los parientes del obispo hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad. Canon 493. Además de las funciones que se le encomiendan en el libro quinto de los bienes temporales de la Iglesia, compete al Consejo de Asuntos Económicos, de acuerdo con las indicaciones recibidas del obispo, hacer cada año el presupuesto de ingresos y gastos para todo el régimen de la diócesis en el año entrante, así como aprobar las cuentas de ingresos y gastos a fin de año. Canon 494, parágrafo primero. En cada diócesis, el obispo, oído el Colegio de Consultores y el Consejo de Asuntos Económicos, debe nombrar un ecónomo que sea verdaderamente experto en materia económica y de reconocida honradez. Parágrafo segundo. Se ha de nombrar al ecónomo para 5 años, pero el nombramiento puede renovarse por otros quinquenios, incluso más de una vez, al vencer el plazo. Durante el tiempo de su cargo no debe ser removido si no es por causa grave, que el obispo ha de ponderar habiendo oído al Colegio de Consultores y al Consejo de Asuntos Económicos. Parágrafo tercero. Corresponde al ecónomo, de acuerdo con el modo determinado por el Consejo de Asuntos Económicos, administrar los bienes de la diócesis bajo la autoridad del obispo y con los ingresos propios de la diócesis, hacer los gastos que ordene legítimamente el obispo o quienes hayan sido encargados por él. Parágrafo cuarto. A fin de año, el ecónomo debe rendir cuentas de ingresos y gastos al Consejo de Asuntos Económicos. Fíjense entonces que son 3 cánones que nos van a contener en 2 el asunto del Consejo de Asuntos Económicos y en uno el asunto del ecónomo. Comencemos por la persona, pues en el orden de los cánones ponen el Consejo de Asuntos Económicos porque vemos que tiene una influencia importante y significativa sobre el nombramiento y sobre las directrices que tiene que recibir el ecónomo. Consideremos que el ecónomo no dice que sea un sacerdote, no lo dice, o sea que perfectamente puede ser un laico también. El ecónomo es el administrador de los bienes de la diócesis, pero siempre bajo la autoridad del obispo y advierte la norma que debe ser experto en materias económicas y de probada integridad. Para su nombramiento lo nombra el obispo, pero la norma advierte que para el obispo nombrar al ecónomo debe haber oído el Colegio de Consultores y el Consejo de Asuntos Económicos. Aquí estamos hablando del Consejo de Asuntos Económicos y ahorita vamos a hablar del Colegio de Consultores de una manera más amplia. Es nombrado para 5 años, pero pueden ser renovados incluso por otros quinquenios, no solo uno, sino varios quinquenios. Durante el tiempo de su cargo, la norma advierte que no puede ser removido, a no ser por una causa grave. Y ahí advierte que el obispo ha de ponderar y le pone la condición al obispo de haber escuchado el Colegio de Consultores y el Consejo de Asuntos Económicos para poderlo remover. Por otra parte, el canon 423 advierte en relación al ecónomo diocesano que no puede ser el administrador diocesano. Vamos a leer el canon 423. Parágrafo primero. Quedando reprobada cualquier costumbre contraria, ha de designarse un solo administrador diocesano. En caso contrario, la elección es nula. Parágrafo segundo. El administrador diocesano no debe ser a la vez ecónomo. Por tanto, si el ecónomo es designado administrador, el Consejo de Asuntos Económicos elegirá provisionalmente otro ecónomo. Tanto, no se puede combinar en estas dos figuras esa realidad. Ya la norma pues ha sido clara y es importante a lo largo de la iglesia para evitar dificultades en lo económico que el mismo obispo no sea el administrador y por eso vemos que no puede tampoco ser parte o familia del obispo. Le compete entonces realizar los gastos que le ordene legítimamente el obispo y los demás comisionados por el obispo, teniendo en cuenta los ingresos de la diócesis. Por eso hay un presupuesto, como advierte,
pueda él organizar los ingresos y los egresos. Y por eso la norma le dice que al final de año debe rendir cuentas de ingresos y gastos al Consejo de Asuntos Económicos, porque en el fondo el Consejo de Asuntos Económicos viene siendo como una especie de junta reguladora de la administración de una diócesis. Puede, finalmente, en torno a la figura del ecónomo diocesano, puede el obispo diocesano encomendarle al ecónomo la vigilancia de la administración de todos los bienes de las personas jurídicas públicas de la Iglesia, que están sujetas al ordinario. Por eso, en la dinámica de la Arquidiócesis de Medellín, todas las parroquias deben rendir cuentas a la curia diocesana, precisamente por medio de la Oficina de Economía de la Curia. Pero también, en casos excepcionales, el ecónomo diocesano puede ser nombrado como administrador de alguno o de algunos de los bienes de las personas jurídicas que no tengan un administrador propio. Caso fortuito, puede hacerse, él no puede nombrarlo para alguna tarea en especial. Entonces, esa viene siendo la figura del ecónomo, que como acabamos de ver, está fuertemente vinculada precisamente a la figura del o al organismo del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. ¿En qué consiste ese consejo? Por norma, debe constituirse en todas las diócesis. Lo preside el obispo diocesano, como acabamos de escuchar en la norma, o un delegado suyo. El obispo puede delegar a alguien para que presida ese consejo. Consta al menos de 3 fieles. Dense cuenta que tampoco dice fieles clérigos, o sea que pueden ser clérigos o laicos. Pero para eso se requiere que sean de probada virtud, probada integridad, perdón, y verdaderamente expertos en cosas económicas y en derecho civil. Es lo que manda el CAN 492. Lo nombra el obispo de libre nombramiento y remoción, pero lo nombra para un periodo de 5 años que pueden ser renovables. Y advierte la norma, no pueden hacer parte de él los parientes del obispo hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad. Acuérdense que la consanguinidad es el vínculo de sangre y la afinidad es aquello que surge de un matrimonio canónico válido. Surge la afinidad. También es importante que descubramos que este Consejo de Asuntos Económicos no cesa durante la sede vacante. De hecho, acabamos de leer en el Canon 423 que le da al Consejo de Asuntos Económicos una función específica en el caso de que el ecónomo resulte nombrado administrador diocesano. Ese consejo elige provisionalmente un otro ecónomo, ya mientras dura la vacancia. Cuando termine ya la vacancia, pues ya el obispo diocesano verá cómo debe prever. Además de las funciones que se le encomiendan en el libro quinto, que es el libro de los bienes temporales de la Iglesia, le compete al Consejo de Asuntos Económicos hacer cada año el presupuesto de ingresos y gastos para la recta administración de la diócesis. Le corresponde aprobar o improbar el balance económico que presenta precisamente el ecónomo cada año. Y además es el encargado, este consejo, de dar las orientaciones, las directrices necesarias al ecónomo para la administración de la diócesis. Por eso, quienes lo conforman pues, deben ser expertos en estas materias económicas, porque si no, qué clase de orientaciones van a poder dar? ¿Para qué lo tiene que consultar el obispo diocesano? Fundamentalmente para 6 cosas. Primera cosa, para el nombramiento del ecónomo diocesano o para removerlo antes de expirar el plazo. Y eso está establecido en el canon 494, parágrafo segundo. Segundo, para lo que lo tiene que consultar el obispo diocesano. Canon 1281, parágrafo 2, para determinar qué actos de las personas jurídicas públicas sujetas a su jurisdicción son de administración extraordinaria. Para eso los tiene que consultar el obispo diocesano. Yo creo que ya vieron el libro quinto, si no cuando llegue el libro quinto van a profundizar en cómo todas las personas jurídicas tienen actos de administración ordinaria y actos de administración extraordinaria. Los actos de administración ordinaria son lo cotidiano de una determinada realidad. Fíjense, por ejemplo, el Seminario Conciliar de Medellín tiene una serie de gastos fijos
que valen los servicios públicos, lo que vale la gasolina de los buses y transportes que el seminario usa, lo que vale la alimentación de todo el personal del seminario, los seminaristas y los formadores, lo que valen los trabajadores del seminario, en fin, esos son gastos ordinarios de la cotidianidad, así sean altos, pero son gastos ordinarios. Gastos extraordinarios son aquellas cosas que están por fuera del ordinario. Por ejemplo, el seminario va a vender un bus porque ya está muy viejo a comprar uno nuevo. Eso no es un gasto ordinario porque el seminario no vende carros. Eso es un gasto extraordinario. O el seminario tiene una propiedad, por ejemplo, en el centro comercial El Tesoro y la va a vender o por el contrario la va a comprar. Esos son gastos extraordinarios que es ahí donde precisamente entra el Consejo de Asuntos Económicos y el obispo lo tiene que consultar para eso, como advierte el canon 1281 en el parágrafo 2. Segundo, para imponer un nuevo tributo a las personas jurídicas públicas sujetas a su jurisdicción, que lo determina el canon 1263. Tema también el de los tributos que podrán ver en el libro quinto. Por eso la figura del consejo y del ecónomo requieren que nosotros conozcamos el libro quinto, o si no, ténganlo presente cuando llegue el momento de estudiar el libro quinto, pues ya vamos a analizar esas realidades en torno a los tributos o a las oblaciones rogadas. En tercer lugar, en el cuarto lugar, perdón, para realizar el mismo actos de administración ordinaria de mayor importancia, o sea, el mismo obispo, canon 1277, debe consultar al Consejo de Asuntos Económicos. Quinto, para aprobar la colocación segura del capital de las fundaciones, canon 1305. Finalmente, canon 1310, parágrafo 2, para disminuir las cargas que graban las fundaciones cuando, si por culpa de los administradores, no es posible cumplirlas. Como pueden ver, son 6 cosas que hacen referencia al libro quinto concretamente. Ya cuando lo vuelvan a mirar o cuando lo estudien, si es que no lo han estudiado, pues van a comprobar esta realidad económica que ha logrado una parte importante en la vida de la iglesia precisamente porque requiere del consenso, del análisis, de la reflexión de un grupo de expertos como son el Consejo de Asuntos Económicos. Debe obtener el obispo diocesano el consentimiento de este consejo para 2 cosas concretas. Fíjese que ya se requiere ad validitatem, es decir, para la validez de lo que se vaya a hacer. Primero, lo menciona el canon 1277, para poder realizar actos de administración extraordinaria. El obispo también tiene administración ordinaria y administración extraordinaria, como cualquier persona jurídica, por eso ahorita sí esa referencia. Pero cuando el obispo va a tener un acto de administración extraordinaria, necesita para la validez consultar al Consejo de Asuntos Económicos y obviamente, como lo vamos a ver más adelante, al Colegio de Consultores. Por ejemplo, el obispo va a vender una parte del seminario o el seminario. Eso es un acto de administración extraordinario. Pues requerirá, antes de solicitar el permiso a la Santa Sede, porque ya en el libro quinto ven que pasa unos montos que se llaman los topes de máxima y de mínima, requerirá pedir permiso a la Santa Sede, pero para poderlo hacer requiere consultar ad validitatem al Consejo de Asuntos Económicos y al Colegio de Consultores. Esa es la primera cosa. Lo segundo, que lo dice el canon 1292, para enajenar bienes de la diócesis, dentro de los límites que mencionábamos ahora, de los topes de mínima y máxima establecidos por la conferencia episcopal, o así también para poder autorizar la enajenación de un bien de una determinada persona jurídica pública, por ejemplo, de una parroquia o un seminario. Enajenar, imagino que ya estudiaron el libro quinto ese concepto también, simplemente para memoria, enajenar es cambiar la titularidad de un bien. Yo soy el dueño de mi carro y yo se lo estoy vendiendo a usted. Eso es una enajenación por compra o enajenación por donación. Y yo se lo regalo a usted y cambiamos de dueño, ¿cierto? Entonces, para poder enajenar un bien de cualquier persona jurídica eclesiástica, requiere escuchar precisamente el parecer del Consejo de Asuntos Económicos, así como el del Colegio de Consultores, que más tarde lo vamos a ver. Otras tareas que puede tener este consejo. La una la establece el canon 1287, parágrafo 1.
por encargo del ordinario del lugar, revisa las cuentas que le rinden anualmente las personas jurídicas canónicas que no están legítimamente exentas de la potestad de régimen del obispo diocesano. ¿Cuáles son las que pueden estar exentas? Por ejemplo, las comunidades religiosas que son de derecho pontificio. El obispo no las tiene por qué revisar, son de derecho pontificio. Entonces, por eso son exentas. Las otras pertenecen a la diócesis y, por tanto, el Consejo de Asuntos Económicos puede, por encargo del obispo, revisar a alguna de esas personas jurídicas que esté pasando un momento particular. Y finalmente, como lo decíamos ahora, en el canon 423, parágrafo segundo, si la sede diocesana queda vacante y el ecónomo diocesano fuera asignado administrador diocesano, el consejo elegirá provisionalmente otro ecónomo mientras llega el nuevo obispo, que obviamente habrá de completar el periodo que le falta al ecónomo, porque como ya decimos, el ecónomo está nombrado por 5 años, debe estar nombrado por 5 años, y por tanto, para moverlo o removerlo el obispo, pues tiene que ser por causa grave. Otra figura que es como la del canciller. ¿Por qué la figura del canciller funciona de esa manera? Para garantizar la estabilidad entre una administración y otra. ¿Y por qué entonces la figura del ecónomo funciona de esa manera? Precisamente para garantizar la estabilidad entre un obispo y otro. En el caso de Medellín, por ejemplo, nosotros no tenemos ecónomo, nosotros tenemos un vicario de asuntos económicos. ¿Qué problema tiene esta realidad? Que si queda la sede vacante, como vicario cesa. Entonces, tendría el Consejo, el Colegio de Consultores que nombrar provisionalmente, porque no tenemos un ecónomo, nombrar un ecónomo mientras la sede vuelve a su estado de sede plena. Vamos a mirar entonces ahora dos organismos también colegiados, el Consejo Presbiteral a partir del canon 495 y el Colegio de Consultores. ¿Por qué tiene que ir en este orden? De una vez lo advierto, porque del Consejo Presbiteral sale el Colegio de Consultores. De la conformación de miembros del Consejo Presbiteral, nosotros vamos a encontrar luego el Colegio de Consultores. Y vamos a mirar esta figura del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores del canon 495 al canon 502, empezando primero por el Consejo Presbiteral. Voy a leer el canon 495, parágrafo primero. En cada diócesis debe constituirse el Consejo Presbiteral, es decir, un grupo de sacerdotes que sea como el Senado del Obispo en representación del presbiterio, cuya misión es ayudar al obispo en el gobierno de la diócesis conforme a la norma del derecho, para proveer lo más posible al bien pastoral de la porción del pueblo de Dios que se le ha encomendado. Parágrafo segundo. En los vicariatos apostólicos y prefecturas apostólicas, el vicario o el prefecto deben constituir un consejo al menos de 3 presbíteros misioneros, de los que reciba el parecer incluso por carta en los asuntos más graves. Concentrémonos entonces en esta primera figura de un organismo muy importante que es el del Consejo Presbiteral. Y vamos a ver entonces, ya entramos al segundo, porque son 4: el Consejo de Asuntos Económicos, el Consejo Presbiteral, el Colegio de Consultores y vamos a ver luego el Consejo de Pastoral. Habría un quinto, que ya lo tuvimos ocasión de hablar cuando hablamos del obispo, que el obispo puede configurar un Consejo Episcopal de Gobierno, formado por su vicario general o sus vicarios generales y sus vicarios episcopales. Figuras muy importantes que surgen precisamente de la reforma del Código del 17, es decir, salen en el Código del 83 estas reformas. Porque hay que considerar que antes lo que estos organismos colegiales tenían estaba en manos del venerable capítulo, lo que se llama el cabildo catedralicio o lo que se llama el colegio de canónigos. ¿Con qué dificultad? Que una vez que una persona era nombrada para una canonjía, ahí se quedaba hasta que se muriera. Entonces eso hacía que este organismo tuviera muy poca renovación. Hoy día, con la reforma del código actual, ya todos estos organismos son siempre renovables. Obviamente, hay personas que pueden estar un largo periodo ahí, pero nadie tiene que esperar la muerte para poderlo renovar. Porque vamos a encontrar que
tienen una configuración particular. Por ejemplo, ya acaban de decir la norma que el Consejo de Asuntos Económicos es por periodo de 5 años. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el Consejo Presbiteral, cómo aparece la composición, que algunos son de oficio, otros son de elección, otros son de nombramiento a discreción del obispo. Y de ahí surge el Colegio de Consultores, donde ya no hay nadie por oficio, sino a título de la persona, pero están establecidos por un periodo de tiempo determinado. En fin, entonces vamos a descubrir cómo todos estos organismos reemplazaron esa figura del colegio catedralicio, que todavía existen en algunas partes, en muchas diócesis ya se acabaron, eh, porque ya los canónigos fueron muriendo y pues ya quedaron reservados los canónigos para orar por la iglesia particular, entonces en muchas partes ya se pierde esa figura que tenían los canónigos anteriormente. Concentrémonos entonces en el consejo presbiteral. Todos los presbíteros considerados en conjunto y singularmente, están constituidos como necesarios colaboradores y consejeros de los obispos en el ministerio y función de enseñar, de santificar y de apacentar al pueblo de Dios. Es todo el presbiterio de la diócesis el que posee la investidura nativa de ayudar al obispo en virtud de el orden sagrado que ha recibido y de la misión canónica que se les confiere. Por eso participan en cierta medida y bajo la autoridad del obispo en la vida de toda la diócesis, incluso en el gobierno de la misma. El Consejo Presbiteral entonces es un grupo de sacerdotes que representan a todo el presbiterio. La figura la ponen como la del Senado del Obispo, es la figura del Consejo Presbiteral. De modo que con sus consejos puedan ayudarle al obispo a un buen gobierno de la iglesia particular, según el derecho, es decir, según las tareas que este organismo tiene. Este consejo siempre tiene en sí mismo el carácter de representación presbiteral. No podemos perder de norte esa realidad. Ahora, ¿quiénes hacen parte de este consejo? El consejo debe representar a todo el presbiterio, obviamente como con el ánimo de que allí se manifiesten las diversas opiniones, las diversas experiencias, las diversas edades, las diferentes realidades que existen en una diócesis. Entonces, para designación de los miembros se siguen las siguientes normas. Primero, la mitad aproximada de los miembros debe elegirla libremente los sacerdotes, según las normas que van a estar. El Consejo Presbiteral debe tener un estatuto. Entonces el estatuto va a determinar de qué manera se hacen las elecciones. ¿Cuántos son los miembros de un Consejo Presbiteral? La norma no lo dice. ¿Por qué? Porque obviamente hay presbiterios de presbiterios, el número determinado de presbiterios. Piensa, por ejemplo, en Medellín, el Consejo Presbiteral son 28 presbíteros. Hay diócesis en el mundo que no tienen ni siquiera 28 padres en toda ella, pero Medellín, de acuerdo al número que tiene, entonces establece. Pero la norma ya está diciendo, la mitad tienen que ser elegidos. ¿Elegidos por quién? Por los otros presbíteros. Por ejemplo, aquí en Medellín tenemos por práctica, se reúne a todos los vicarios parroquiales y ellos votan para elegir uno. Ahí aparece uno elegido. Por ejemplo, de cada zona se elige el que lo represente. ¿Y de dónde salen esas elecciones? Generalmente de las elecciones que ya se han hecho para los arciprestes, para tener un sondeo sobre quién puede ser arcipreste en la determinada zona. Ahí es importante tener presente esto. El sacerdote que resulta elegido se vota en la elección en ese momento, pero ya quedó en el Consejo Presbiteral hasta que termina el periodo del mismo, periodo que está establecido en los estatutos. En el caso de Medellín, el periodo de 3 años. Entonces pongo este caso. Eligen a uno de los vicarios parroquiales, pero después del primer año, el vicario parroquial lo nombraron párroco. Entonces ya dejó de ser miembro del consejo. No, era en función de la elección. Él entró a representar a los vicarios parroquiales, pero ya quedó en el consejo. Lo mismo pasa, eligieron a uno del sur, pero durante ese periodo de 3 años lo pasaron para el norte.
pero ya estaba elegido. O sea, la elección es solo en función de la representatividad inicial, que obviamente pues, van a ser presbíteros del presbiterio de Medellín, al margen de que estén en una zona o que esté de consultor o esté de paro. Lo segundo, esos son los de elección. Lo segundo es en razón del oficio. El estatuto va a determinar cuáles son los que en razón del oficio, perdón, hacen parte del Consejo Presbiteral. En el caso de Medellín, en razón del oficio están los vicarios generales, están los vicarios episcopales, está el canciller, está el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana y está el rector del Seminario Conciliar de Medellín. Esos son en función del oficio. Por consecuencia, una vez que a alguien lo cambian de ese oficio, el que entre a ese oficio entra al Consejo Presbiteral y el otro sale, ya no hace parte del Consejo Presbiteral, porque estaba en función de su oficio. Y el tercer grupo es la facultad que tiene el obispo para nombrar libremente otros miembros. Ahí es, por ejemplo, cuando el obispo ve que un sacerdote, que el clero mayor no quedó representado, pues puede nombrar un sacerdote de los mayores, o que no quedaron los sacerdotes religiosos representados, pues puede elegir a un sacerdote religioso para que participe. En fin, alguna tarea que el obispo vea que es particular. Por eso nombra 3 o 4 o 5 de esos que son a discreción para procurar que haya el conjunto de los sacerdotes y pueda así constituirse ese grupo. Todos los que son nombrados entonces o que son elegidos o de oficio o nombrados, nominados por el mismo obispo, tienen derecho de voto tanto activo como pasivo. ¿Quiénes pueden votar además? Todos los sacerdotes seculares incardinados en la diócesis. Algunos sacerdotes no seculares, algunos sacerdotes seculares que no están incardinados en la diócesis, pero pueden ser miembros de comunidades religiosas o no, pero prestan un servicio en la diócesis en particular. ¿Qué finalidad tiene el Consejo Presbiteral? Toda la actividad del Consejo Presbiteral tiende a una única finalidad, la de promover lo mejor posible el bien pastoral de la diócesis. Esa es la finalidad apostólica espiritual del Consejo y es también, por otra parte, la finalidad específica de toda acción pastoral diocesana. Esto comporta que el Consejo obre siempre en espíritu de unión fraterna con los sacerdotes y obviamente con el obispo, de manera que se haga una reflexión teológico, pastoral, una reflexión social frente a la realidad que vive el presbiterio, frente al ejercicio que los presbíteros tienen que realizar en la iglesia particular, que lleve a promover el crecimiento de cada presbítero y también a promover la unidad entre ellos, que estimule la responsabilidad de todo el pueblo de Dios en la iglesia particular. Hay que tener en cuenta que el Consejo Presbiteral no es un órgano para resolver los problemas del clero, ni es un órgano de control de las actividades desarrolladas por el obispo, ni es un órgano para amplificar las decisiones ya tomadas por el obispo. La finalidad del consejo resultaría ahí fuertemente empobrecida. La finalidad jurídica que tiene el consejo es la de ayudarle al obispo a concretar, a formular aquello que es necesario para que pueda tener un buen gobierno dentro de las diferentes circunstancias. Ahora, ¿quién convoca el Consejo Presbiteral? Corresponde al obispo diocesano. Le corresponde convocarlo, le corresponde presidirlo, le corresponde determinar las cuestiones que deben tratarse o aceptar las que se propongan dentro del Consejo. No tiene sentido hacer un Consejo Presbiteral sin la presencia del obispo. De hecho, es un organismo que cesa ipso facto cuando la sede queda vacante. No hay obispo, no hay consejo presbiteral. ¿Quién asume las funciones del consejo entonces? El colegio de consultores, del que vamos a hablar más adelante. ¿Qué potestad tiene el consejo presbiteral? El consejo presbiteral, tengamos en cuenta que es un órgano consultivo por su propia naturaleza. Por tanto, las decisiones que tome no tienen fuerza obligatoria ni para el obispo, ni para el presbiterio, ni para los demás fieles de la iglesia. Todas las decisiones del Consejo Presbiteral
son absolutamente, o todas las reflexiones, digámoslo así, son absolutamente consultivas. El obispo necesita su consentimiento solamente en aquellos casos que expresamente lo determine el derecho universal de la Iglesia, o en aquellos casos singulares en los cuales haya por parte del obispo una particular concesión. Particularmente, no, no hay, no hay una determinación en la cual diga que el Consejo Presbiteral tiene un voto vinculante, como sí lo vamos a ver en el caso del Colegio de Asuntos Económicos. Y ahí vemos nosotros una diferencia entre colegio y consejo. El colegio tiene un voto vinculante, el consejo tiene un voto consultivo. Lo vamos a ver dentro de las tareas que tiene el consejo. Para la creación de una parroquia o para la modificación de una parroquia o para suprimir una parroquia, el obispo debe escuchar el parecer del consejo presbiteral. Pero la norma no establece que tenga que hacer caso a lo que el consejo diga. Que el obispo quiere suprimir una parroquia, sí, tiene que consultar al consejo. El consejo opina que no, pero el obispo ya consultó el consejo, podría votar. Obviamente, sería un acto de irresponsabilidad si todo un consejo presbiteral está rechazando una tarea y al final el obispo se mete por ahí. Pero es una realidad que no es vinculante. En cambio, el colegio de consultores sí es vinculante. Miremos entonces que en relación con el obispo, la potestad que tiene el consejo es de por sí consultiva. Nada impide que en determinados casos reconocidos por la ley pueda ser también deliberativo, pero lo tiene que reconocer la ley. Por ahora no lo ha reconocido la ley canónica, pero está abierta esa posibilidad. En relación con los organismos de la curia diocesana, juntamente con la del obispo, es de naturaleza dispositiva. Es decir, el Consejo Presbiteral es el organismo principal de una diócesis. Interviene en el gobierno y dispone como cosas que los demás órganos deberán ejecutar, que no se supone que el Consejo Presbiteral sea una realidad paralela a la curia de un obispo, tiene que estar vinculada a esa realidad. Bueno, ¿cuáles son entonces las tareas, el ámbito de aplicación que la norma establece para este consejo? Podríamos pensar en 11 cosas que los cánones determinan y que ustedes pueden leer perfectamente en los cánones que siguen a partir del 496. Primero, los miembros del consejo tienen derecho a designar dos de entre ellos para participar en un concilio provincial en caso de que hubiera un concilio provincial. Cuando hablamos de eso, tuve ocasión de mencionarles que es una figura que existe en la iglesia desde antiguo, pero que en la realidad es que en los últimos años ha caído en un completo desuso, porque es un ente legislativo para la provincia en caso de que se diera. Segundo, ha de ser oído para la convocatoria del sínodo diocesano. Si un obispo quiere hacer un sínodo diocesano, pues debe consultar el consejo presbiteral y lo escucha. El consejo puede estar a favor o puede estar en contra, pero ya fue escuchado el consejo presbiteral que la norma le pide. En tercer lugar, los miembros del consejo presbiteral tienen derecho a ser convocados al sínodo diocesano. O sea, si mientras usted está en el consejo presbiteral se convoca a un sínodo diocesano, entonces por derecho propio, por ser miembro del consejo presbiteral, entra a ser parte del sínodo diocesano. En cuarto lugar, ha de ser oído en los asuntos de mayor importancia. Así lo establece el canon 500. O sea, asuntos de mayor importancia son aquellos que cada diócesis pueda determinar, pero como ya dijimos que el obispo es el encargado de ese tipo de formulación de lo que se trata, de lo que se decide, pues serán aquellos asuntos de mayor importancia que el obispo considere. Quinto, Canon 515, parágrafo 2. Ha de ser oído para erigir, suprimir o cambiar notablemente las parroquias. Ha de ser oído. Puede haber una votación, pero es consultiva, no deliberativa. Sexto, ha de ser oído para establecer las normas sobre el destino de las ofrendas de los fieles a las que se refiere el Canon 531. Volvemos al libro quinto. Ahí hay una tarea puntual. Pueden leer el Canon 531. Séptimo, ha de ser oído para hacer obligatoria la constitución de los consejos pastorales parroquiales. Una diócesis que no los tenga. Aquí, por ejemplo, en Medellín, cuando fue a salir estatuto
de los consejos pastorales parroquiales, pues pasó primero por el consejo presbiteral. Octavo, ha de ser oído para la edificación de nuevas iglesias. Noveno, ha de ser oído para la reducción de una iglesia a usos profanos. Canon 1222, parágrafo 2. Décimo, ha de ser oído para imponer el tributo ordinario a las personas jurídicas públicas sujetas al obispo diocesano y una contribución extraordinaria y moderada en caso de grave necesidad a las personas físicas y a las jurídicas. Volvemos al libro quinto. Y 11, ha de constituir a propuesta del obispo el grupo de párrocos dentro del cual se eligen los dos que junto con el obispo juzgan sobre los casos de remoción de los párrocos. Eso está establecido en el canon 1742. Vean ustedes, son funciones muy variadas que tienen una realidad particular, además de la reflexión que desde el Consejo Presbiteral se debe hacer para vivir o actualizar realidades propiamente diocesanas. Finalmente, ¿hasta cuándo funciona el Consejo Presbiteral? El Consejo Presbiteral deja de existir por tres realidades. Primera, por el transcurso del tiempo determinado por los estatutos. Fíjese que ya habíamos dicho que cada Consejo Presbiteral tiene que tener unos estatutos propios aprobados por el obispo. Pues en ese estatuto se establece por cuánto tiempo son nombrados esos consejeros. En el caso concreto de la Arquidiócesis de Medellín es un periodo de 3 años y establece el canon 501, parágrafo primero. Los miembros del Consejo Presbiteral se deben nombrar para el tiempo determinado en los estatutos, de manera, sin embargo, que todo el Consejo o parte de él se renueve cada 5 años. O sea, el estatuto es el que va a determinar, pero ya fíjese que está diciendo que mucha parte tiene que tener renovación al menos cada 5 años, de acuerdo a lo que el estatuto prevé. La segunda realidad es en sede vacante, dice el parágrafo segundo del canon 501. Al quedar vacante la sede, cesa el Consejo Presbiteral y cumple sus funciones el Colegio de Consultores. El obispo debe constituir de nuevo el Consejo Presbiteral en el plazo de 1 año a partir del momento en el que haya tomado posesión. O sea, fíjese usted, cesa el consejo, se termina, ya ese consejo no sigue más. Y al obispo nuevo le da 1 año de gracia antes de volver a constituir un consejo presbiteral. ¿Por qué le da 1 año de gracia? No por los que están nombrados, en función del oficio, porque sabemos ya que el que está nombrado en función de un oficio, una vez que lo cambia, pues el que asume el oficio entra al consejo. Pero sí es en función de los elegidos y de los nominados, pues los elegidos son elegidos por los otros presbíteros, pero como no conoce el obispo el presbiterio nuevo, pues no tendría forma de nominar a nadie. Entonces, por eso la norma le da 1 año de gracia para que pueda así tener un poco de conocimiento del presbiterio. Entonces, es claro, al quedar vacante la sede episcopal, el consejo presbiteral deja de existir. Salvo que, por circunstancias aprobadas por la sede apostólica, el administrador diocesano, perdón, el administrador apostólico se vea necesitado de conformar. Pero ahí sería, digámoslo así, una medida excepcional. Finalmente, la tercera manera en que puede cesar es mediante su disolución por el obispo en casos previstos por la ley. O sea, cuando hay circunstancias de excepción, el obispo puede suprimir el consejo presbiteral, así no se haya cumplido el tiempo. Dice la norma, el obispo diocesano lo puede disolver si el consejo presbiteral no cumpliese la función encomendada. Fíjese el parágrafo 3 del 501. Si el consejo presbiteral dejase de cumplir su función encomendada en bien de la diócesis o abusara gravemente de ella, el obispo, después de consultar al metropolitano, o si se trata de la misma sede metropolitana, al obispo sufragáneo más antiguo por razón de la promoción, puede disolverlo, pero ha de constituirlo nuevamente en el plazo de 1 año. O sea, ya es una medida absolutamente excepcional esta de tener que suprimir el consejo presbiteral. Ahora, del Consejo Presbiteral sale entonces el Colegio de Consultores.
Pero entonces vamos a dejar aquí, porque ya el Colegio de Consultores lo trataremos personalmente para que así podamos también conversar acerca de estas realidades que, a razón de mi ausencia, hemos tenido que ver por medio de estos videos. Y pues si hay alguna duda o alguna claridad que falte frente a una de estas instituciones, hablo de personas o de organismos que le sirven al obispo dentro de la tarea.